Ahora sí. La oración simple es aquella oración en español que tiene un verbo conjugado. ¿Qué se entiende por un verbo conjugado? Ok, es aquel verbo que detrás tiene una persona, esté explícito o esté implícito, o sea, esté escrito, como vamos a ponerle dos ejemplos aquí. María estaba en el parque. ¿Ok? Entonces aquí, Jenny, dígame cuál es el verbo acá. Parque. No, el verbo. El verbo es aquella acción o estado de la oración. ¿Cuál sería? Estaba. Estaba, correcto. Si entonces decimos que María estaba en el parque, tenemos aquí el verbo estar, ¿verdad? El verbo estar. Pero el verbo estar se presenta de una forma transformada, que a eso le llamamos conjugado, ¿verdad? Se presenta de una forma conjugada para fungir como el elemento más importante de esta oración, ¿ok? El verbo conjugado. Esa es una oración simple. Ahora, también puede haber oraciones en donde no esté tan claro el sujeto, como cuando encontramos una oración que dice comimos. Aquí, Jefferson. ¿Cuál es el verbo aquí? Comimos. Comimos, correcto. ¿Quiénes comimos? ¿Quiénes comimos? No sé quién habla. Ahí sí hay que buscar ese sujeto. ¿Quiénes comimos? Usted le pregunta siempre el verbo quién. Ellos. No. Ellos comimos. Ellos comieron. No. ¿Quiénes comimos? María. No, tampoco. Sebastián, ¿quiénes comimos? Nosotros. Nosotros. Ese verbo está conjugado en tiempo nosotros comimos pizza ayer. Nosotros. Entonces, ese sujeto escondido igualmente obliga al verbo a estar en una forma diferente, porque este verbo se llama comer, pero al estar en una forma diferente, ¿por qué? Porque tiene que ajustarse y conjugarse de acuerdo a la necesidad de tiempo, de persona y de modo de esa oración. ¿Ok? A eso nos referimos con una oración simple. Una oración que tenga un verbo jugando, que le llamamos conjugado. La oración simple, nuevamente, volvemos. Hay muchos tipos de oraciones. A nosotros nos interesa revisar las que son las impersonales y las pasivas. Voy rápidamente a darle un repaso a la oración pasiva. ¿Ok? La oración pasiva, para sacar dudas aquí de una vez, la oración pasiva es una oración que tiene un sujeto diferente. Vamos ahí. Anthony, ¿qué es un sujeto? El que realiza la acción. Correcto, nos habían enseñado que el sujeto era el que realiza la acción, de quien se habla. En este caso vamos a tener claro que es de quien se habla en la oración. Porque este sujeto que utiliza esta oración pasiva es diferente, es un sujeto extraño. Se va a llamar sujeto paciente. Este sujeto nuestro no realiza la acción. Lo vamos a encontrar siempre. ¿Cómo se encuentra el sujeto? ¿Cómo se encuentra el sujeto? ¿Se acuerdan cómo se encuentra el sujeto? Yo lo acabo de decir. ¿Cómo se encuentra el sujeto? Le pregunto quién. Más verbo. ¿Quién al verbo? Verbo, correcto. ¿Quién al verbo? Yo al verbo, yo encuentro el sujeto preguntándole al verbo siempre quién. ¿Ok? El sujeto era, nos habían enseñado en la escuela, creo que Paula se me había salido, vamos a ver si está otra vez. Ya está. Disculpe, no me salí, es que me estoy conectando desde la computadora porque no me había dado tiempo. Ya me voy a salir del celular más bien. No, tranqui, es para que sepas, para saber si estás oyendo. El sujeto nos habían enseñado en la escuela que era el que realizaba la acción.
Sin embargo, el sujeto de la oración pasiva va a ser un sujeto diferente. Tiene un nombre especial, se llama sujeto paciente. ¿Por qué sujeto paciente? Porque ese es el único sujeto en español que no realiza la acción. O sea, se la realizan. ¿Okay? Vamos a tener un verbo especial en la oración pasiva que se llama perífrasis verbal. Okay, es un verbo especial que está compuesto por un verbo auxiliar más un participio. O sea, es un verbo compuesto de 2 palabras como mínimo. ¿Ok? Es un verbo compuesto. Se llama perífrasis verbal porque es una voz diferente, un verbo conjugado diferente. Ya lo vamos a ver. No es nada del otro mundo. Y finalmente vamos a tener los complementos que me permita tener esa oración. Cualquier complemento. ¿Ok? Entonces decimos que una oración pasiva tiene que tener un sujeto paciente y una perífrasis verbal y los diferentes complementos. Vamos con un ejemplo aquí. Vamos a poner aquí. El árbol fue sembrado por mi abuelito. Ok. El árbol fue sembrado por mi abuelito. Entonces aquí tenemos una oración. Rápidamente la analizamos. ¿Qué encuentro primero? Siempre, Sebastián. ¿Qué debo encontrar siempre primero, Sebas? El verbo. El verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Ahora sí. Fue sembrado. Fue sembrado. ¿Por qué fue sembrado? Porque es un verbo compuesto. Yo debo tener mínimo 2 palabras. A esto se llama una perífrasis verbal. Ok, entonces tenemos este verbo, que es un verbo, un verbo compuesto. ¿Qué pasa con este verbo? Ahora yo le pregunto a este verbo, ¿quién fue sembrado? Paula. ¿Perdón? ¿Quién fue sembrado? El árbol. El árbol. Pero veamos aquí la diferencia de este sujeto. Este árbol no se sembró solo. Alguien lo tuvo que sembrar porque el árbol no se podía sembrar solo. Entonces, esta es la diferencia en este sujeto, que es un sujeto que no realiza la acción, se llama sujeto paciente. ¿Ok? Sujeto paciente, no realiza la acción. Es el sujeto diferente del que vamos a necesitar para que haya una oración pasiva. Y luego los complementos, que ya aquí va a depender del tipo de complementos que vayamos a tener. Pueden ser complementos diferentes de diferentes tipos. Pueden ser los complementos directo, complemento indirecto. En este caso tenemos un complemento agente que ya lo vamos a analizar individualmente. Pero aquí lo que interesa para que haya una oración pasiva inicialmente es que haya un sujeto paciente con una perífrasis verbal o un verbo compuesto. Ok, esta oración pasiva se clasificaba en 3 tipos. Esto es un repaso de la semana pasada. ¿Ok? Que es la oración pasiva completa. ¿Ok? La oración pasiva completa que tiene todo lo demás más, que tiene el sujeto paciente, tiene el verbo compuesto, ¿verdad? Verbo pasivo, verbo compuesto, y tiene una cosa que se llama complemento agente. Este complemento agente me va a responder a una pregunta específica. ¿A qué pregunta me responde esta? Anthony, ¿cómo encuentro el complemento agente? Tony. Es por quién más el verbo, ¿no? Correcto, le pregunto por quién más verbo. Siempre las preguntas se las hago al verbo. ¿Por quién más verbo? En nuestro ejemplo, ¿por quién fue sembrado? Jenny. Por mi abuelo. Por mi abuelito. ¿Cuál mi abuelo? Por mi abuelito. Esta es mi complemento agente. ¿Ok? No todas las oraciones tienen complemento agente. Solo la pasiva completa tiene complemento agente. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. Vamos bien. ¿Estamos claros? ¿Sebas?
Cevitas. Tony, claro. Sebas, no te escucho. Yo sí. Sí. Paula, ¿estás Estoy. clara? Ok, sí, ya te escuché. Paula, ¿estás clara? ¿Sí? Jeff, Sí. Jefferson, Sí, Jenny. sí. Sí. Ok. Ahora voy con los otros dos tipos. Voy a ir borrando por aquí. Ya esto ustedes lo tienen en el otro video. Igual yo les voy a mandar ese video para que lo copien y lo tengan ahí. Vamos a borrar esto para ver los otros dos tipos de oración. ¿Ok? De esta misma oración pasiva. Tenemos otros dos tipos de oración. La otra oración se llama pasiva incompleta. Oración pasiva incompleta. Ok, la oración pasiva incompleta, la única diferencia con respecto a la otra es que esta no tiene complemento agente. Ok, tiene todo lo demás, pero no tiene complemento agente. Ok, tiene que tener un sujeto paciente, tiene que tener un verbo pasivo, un verbo en perífrasis verbal, pero no tiene complemento agente. Como por ejemplo, la niña, ay, este chonche se me activa la mayúscula. La niña fue peinada para la obra. ¿Ok? Decimos otra vez aquí. ¿Cuál es el verbo? Jefferson. Jeff, ¿cuál es el verbo? La niña fue peinada. No, fue El peinada. verbo. Fue peinada, correcto. Peinada. Aquí está, fue peinada. Ese es el verbo. Ok, es un verbo compuesto. ¿Quién fue peinada? ¿Sebas? Profe, es que se me pegó la imagen. O sea, solo veo lo mismo, lo de la otra página. Ok, en la niña fue peinada, ¿cuál es el sujeto? La niña. La niña, correcto. La niña no se peinó sola. Estamos claros que este es un sujeto paciente porque ella no se hizo la cola sola, alguien la peinó. ¿Ok? ¿Por quién fue peinada en este caso, Jenny? Jenny, ¿por quién fue peinada? No tiene complemento agente, Jenny, no dice. No le va a salir porque no tiene complemento agente. Esto es una pasiva incompleta porque no tiene complemento agente. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la pasiva completa y la incompleta. ¿Ok? Y finalmente voy a borrar por aquí, a ver si puedo hacer más borraciones por aquí. Voy a borrar por aquí para hacer la última. ¿Ok? Que es la oración pasiva con C o refleja. A alguien le decía yo, la refleja es lo mismo que con C. Refleja, que es lo mismo que decir con C. Pueden salirle de las dos maneras. ¿Ok? Esta tiene ¿cómo se llama? Está compuesta así. Se las voy a poner. Está compuesta por una partícula especial que se llama partícula impersonal. ¿Ok? Que se llama C, más un verbo común y corriente. Este verbo no tiene que ser en perífrasis. Verbo puede ser activo, no pasa nada. Y eso sí, tiene que tener un sujeto paciente. ¿Ok? Eso es lo más importante. Que sí tiene un sujeto paciente. ¿Ok? Un sujeto paciente. Vamos a borrar aquí porque es que esto me está estorbando. ¿Ok? Vamos a este ejemplo aquí. Tiene que tener esa partícula de impersonalidad que se llama C. Esa partícula se llama C. C construyó la carretera. ¿Ok? Se construyó la carretera. ¿Cuál es el verbo acá? Paula. Ay, chicos, perdón, algo hice. Ay, ¿qué hice?
Perdón, porque es que está compulato, qué mal. Un momentito para buscar qué, porque me salí ya. ¿Cuál es el verbo, Paula? Se construyó. Una palabra nada más. Construyó. Construyó, correcto. ¿Por qué se no? Porque se es un pronombre. En este caso, se está funcionando como partícula impersonal. ¿Ok? Entonces aquí está esta que se llama la carretera. ¿Quién se construyó? Anthony. La carretera. La carretera. Resulta que la carretera no se construyó sola. Esto sí es un sujeto paciente porque alguien la tuvo que haber construido. ¿Verdad? Sujeto paciente. ¿Ok? Esa es la oración pasiva. Completo. Entonces, allá ahí, esa es la clasificación de la oración pasiva. Se llama pasiva refleja o pasiva con C. Esta que tiene esta partícula de impersonalidad que se llama, partícula de pasividad, que ya me acabo de ver que eso está mal. Partícula de pasividad, que es la palabra C. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Chicos, ¿dudas de la oración pasiva? Yo Ya no. voy a revisar la práctica y cuando revise la práctica vamos a ver si tenemos dudas. ¿Dudas? No. Ok. Voy a pasarme a la práctica para que la veamos porque sí yo estuve revisando algunas, las que me pasaron y otros tenían algunas dudillas. Vamos a pasarme de documento para que veamos la otra práctica. Ok, vamos a revisar esta práctica juntos para salir de dudas aquí. Primero con esta y ahora vemos qué hacemos con la oración la oración impersonal. Ok, vamos a ver. Vamos a iniciar aquí. Inicialmente sí la vamos a hacer, ¿cómo se llama? A analizar para sacarle las cosas. Empecemos con Jenny, que las tengo ahí en ese orden. Jenny, los insectos fueron exterminados con un líquido venenoso. Verbo. ¿Dónde está Jenny? Ahí la tenía de primero. Ahí, ya. Fueron exterminados. Correcto, ese es el verbo. Voy. Este es el verbo. Un momentito que no me quiere marcar. ¿Sí? Ok, fueron exterminados. Muy bien. Sujeto, Jenny. Los insectos. Los insectos. Claramente esos insectos no se exterminaron solos. ¿Hay complemento agente o no hay complemento agente? No hay. No hay complemento agente. Por lo tanto, ¿qué tipo de oración es esta? ¿Qué tipo de oración tenemos? Incompleta. Pasiva incompleta, correcto. Muy bien, ahí es donde queremos llegar. Vamos ahora con Anthony. Anthony, fuimos atendidos por el dueño del negocio. Verbo. Atendidos. ¿Cuál? Atendidos. No. Verbo compuesto, pasiva, la pasiva tiene que tener verbo compuesto o la partícula C. Fuimos atendidos. Fuimos atendidos. Okay, perfecto, fuimos atendidos. Sujeto, señorito. No tiene. ¿Sí tiene? Nosotros. ¿Cuál? Nosotros. Nosotros. Es que no esté escrito no quiere decir que no tenga, sí tiene. ¿Ok? Nosotros, porque es muy importante definir que la pasiva tiene que tener sujeto paciente, si no, no es pasiva. ¿Tiene complemento agente o no tiene complemento agente? Sí tiene. ¿Ah? Sí tiene. ¿Cuál es el complemento agente? Por el dueño del negocio. ¿Por quién fuimos atendidos? Por el dueño del negocio. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Pasiva completa. Pasiva completa. Muy bien. Ok, ahí vamos bien. Seguimos aquí. Sebas, ese árbol fue sembrado por mi abuelo. No, esa fue la que yo acabo de hacer, esta no.
porque ya la acabamos de hacer ese ejemplo. Vamos, la 4. Nosotros no fuimos incluidos en la nómina. Sebas. Verbo. Fuimos incluidos. Fuimos incluidos. Muy bien. Sebas, un momentito. Es que este mouse me está fallando. Fuimos incluidos. Muy bien. Sujeto, Sebas. Nosotros. Nosotros, correcto. Y entonces, ¿tiene complemento agente o no tiene complemento agente? ¿Sí? ¿Por quién fuimos incluidos? En la nómina. No, ¿por quién? Complemento agente es ¿por quién? ¿Por quién fuimos incluidos? No hizo. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Incompleta. Incompleta, correcto. Vamos con... ¿quién me sigue ahí? Paula, dice, se oyen risas en la noche. Pau, ¿cuál es el verbo? ¿Se oyen? No, oyen. Oyen, correcto. Oyen, muy bien. Aquí. ¿Cuál es el sujeto? ¿Se? No. No, ¿Quiénes esa se es la oyen? partícula pasiva. Correcto, esa es la partícula pasiva. ¿Cuál sería entonces el sujeto? ¿No tiene? Sí. ¿Quiénes se oyen? ¿De ellos? No. No Las sé. risas. Las risas se oyen. Porque las risas es un sujeto paciente porque no se están escuchando solas. Sí. Alguien los está Ajá. escuchando. Ok, entonces, Ujú. ¿qué tipo de oración sería? Esa sería oración pasiva refleja. Refleja, correcto. O con C. Muy bien. Puede venir con los dos nombres. Vamos con, me falta Jefferson. Jefferson, el cantante era admirado por la muchedumbre, Jefferson. Vamos, Jeff, con el verbo. Admirado. ¿Cuál? Admirado. Verbo compuesto o partícula C. El cantante era admirado. Compuesto, perífrasis verbal, verbo compuesto. Las dos palabras. ¿Quién era admirado? ¿Cuál es el sujeto? Él. ¿Quién es él? ¿Quién era El admirado? cantante. El cantante. El cantante, muy bien. Ahora, ¿tiene complemento agente o no tiene complemento agente? Sí tiene. ¿Ok? ¿Por quién era admirado? Muchedumbre. Por No la sé. muchedumbre, correcto. La muchedumbre es un montón de gente, por el montón de gente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de oración es? Pasiva completa. Pasiva completa. Muy bien. Ahora bien, vamos con Jenny. No se vendieron todos los libros en la feria. Jenny, verbo. Vendieron. Vendieron, correcto. Voy. Vendieron. Muy bien. Sujeto. Todos los libros. Todos los libros, correcto. ¿Qué tipo de oración es? Jenny. Pasiva incompleta. No. No tiene complemento agente, claramente, pero vea lo que tiene aquí. ¿Ves? Con C. Con C, correcto. No se nos puede esconder ese C. No se nos puede esconder ese C porque a veces está medio escondido con otras palabras alrededor. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas hasta ahí? No. Tengo que borrar aquí para seguir. Vamos a seguir aquí. Vamos con nuevamente. Ay. Nuevamente voy con Anthony ahí en ese mismo orden. Se reciben devoluciones por tiempo limitado, Anthony. Verbo. Reciben. Reciben. Voy a hacerlo más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Reciben, muy bien. Sujeto. Devoluciones. Muy bien.
¿Tiene complemento gente o no tiene complemento gente? No, ¿Qué tipo de oración es? con C. Con Con C. refleja. Con C o refleja, correcto. Vamos ahí. Sebas, el radio fue apagado por causa del enfermo. Sebas, verbo. Fue apagado. Fue apagado. ¿Quién fue apagado? El radio. El radio no se apagó solo, es un sujeto paciente. Muy bien. ¿Tiene complemento agente, Sebas? Sí. ¿Por quién fue apagado? Por causa del enfermo. No, no por qué, ¿por quién? ¿Por quién fue apagado? No, no dice. No dice. Entonces, ¿qué oración es? Incompleta. Incompleta, correcto. Ahora sí bien, la canción era entonada suavemente por las niñas. Paula. El verbo. Verbo primero, sí. Entonada suavemente. Otra vez, el verbo. Entonada. Era entonada. Porque aquí está el verbo auxiliar, que es ser. Era entonada. Sujeto la canción. Correcto, la canción no se entona sola, ¿verdad? Y el complemento agente por las niñas. Por las niñas. Entonces esta sería completa. Pasiva completa. Correcto, muy bien. El libro fue publicado en 1995. Jefferson. Verbo. Fue publicado Correcto. ¿Quién fue publicado? el libro. El libro, muy bien. ¿Tiene complemento agente o no? Sí. ¿Por quién fue publicado? ¿Por quién fue No, no publicado? tiene. No tiene. Entonces es. Tiene. ¿Es qué? Es incompleto. Incompleta, muy bien, es incompleta. Seguimos aquí, Jenny. Dice, se necesita empleado durante la época de vacaciones. Verbo. Necesita. Necesita, muy bien. Sujeto. Empleada. Muy bien, ese es el sujeto. La empleada no se va a necesitar sola, entonces es paciente, ¿verdad? Es sujeto paciente. ¿Qué tipo de oración es? Con C. Con C o refleja, correcto, muy bien. Continuamos, Anthony. La semilla es distribuida por el maestro. Verbo. Es distribuida. Correcto. ¿Quién es distribuida? La semilla. Sujeto, la semilla, muy bien. ¿Tiene complemento gente? Sí. Por ¿Cuál el es? maestro. Por el maestro. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Pasiva completa. Pasiva completa, es correcto. Vamos a ir finalizando aquí. Es que me quedan poquitos minutos en este chat, en esta cosis. Dice, muy bien, vamos a ver. Sebas, los árboles del parque fueron sembrados por el estudiante de colegio. Su verbo. Fueron sembrados. Fueron sembrados. ¿Quiénes fueron sembrados, Sebas? Los árboles del parque. Los árboles del parque. ¿Tiene complemento agente? Sí. ¿Por quién fueron sembrados? Los estudiantes del colegio. Correcto, muy bien. Paula, mis vecinos fueron invitados para la cena de Navidad. Fueron Verbo. invitados el verbo. Correcto. El sujeto, mis vecinos. Muy bien. Y eso es lo que estoy para la cena de Navidad, pero no sé si esa es. Pregúntele, ¿por quién? ¿Quién los invitó? ¿Por quién fueron invitados? Sí. Entonces sería completa. No. ¿Por quién los invitó? ¿Por quién fueron invitados? No para qué. Los invitaron para la cena de Navidad, pero ¿por quién? Es diferente ¿por quién? No sabemos. No hay, exacto. Entonces es incompleta. Ok. Y la última, Jefferson, se vende esta propiedad, verbo. Vende. Se vende. Vende, muy bien. No, vende, está bien. Vende. Sujeto. Sí. ¿Sujeto? Sí. No. ¿Quién vende? Ah, ¿Quién es vendido, más bien? Esta propiedad, correcto. Esta propiedad, todo esto es esta propiedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de oración es?
¿Qué tipo de oración es? Completa. ¿Tiene complemento agente? Ah, no. ¿Cómo es? Con C. Con C, correcto. Con C o refleja. ¿Ok? Cualquiera de las dos. Ok, chicos, voy a hacer un stop aquí. Nada más deben 2 minutos para que se me convierta la grabación. Nos conectamos en 2 minutos para que veamos la impersonal, para repasar la impersonal. ¿Está bien? En 2 minutos nos volvemos a conectar al mismo link. Bye.